Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes y poder compartir un tiempo precioso. Mi nombre es Nelson Atuesta, miembro de la iglesia Wesleyana Torrefuerte de Ortega y miembro también de este equipo precioso de misioneros que tenemos el privilegio de visitarles en esta ocasión, así sea virtualmente. Venimos a compartir un tema muy precioso y es acerca de la fidelidad, la mayordomía, de todo lo que tiene que ver con la fidelidad a Dios. Y quiero empezar compartiéndoles con un texto precioso. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Este tema lo estaremos compartiendo con mi hermana Laura y va a ser un tiempo de mucha bendición. Así que les animo a que dediquen un tiempo precioso para que puedan ser bendecidos por la palabra del Señor. En Apocalipsis 1:6 nos dice la palabra de esta manera: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, y nos dio ese privilegio de ser parte del pueblo de Dios, a unos como reyes, a otros como sacerdotes. Pero ¿quién es un rey? El rey es un personaje que es quien maneja el poder político, económico, es quien el que hace que todas las cosas funcionen a través de proveer para su reino. Pero ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es aquel que ministra todo lo concerniente a lo que tiene que ver con la obra de Dios. Un sacerdote es quien predica, quien visita, quien cuida el rebaño. Un sacerdote es aquel que está pendiente de todo lo que tiene que ver con las ceremonias. La Biblia nos dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y yo quiero compartir este tema precioso que aprendí hace ya varios años. Es que usted y yo podemos ser reyes y sacerdotes. La Biblia nos manda que usted y yo podemos ser reyes y sacerdotes. ¿Cuándo eres tú, mi hermano, un rey? Cuando tú tienes un buen trabajo, cuando tú tienes un negocio, cuando eres tú que manejas economía y a través de esa economía bendices la iglesia, sostienes la obra del Señor y eres un rey. Pero también existe aquellos que son los sacerdotes, que son los llamados hoy en día los pastores, los líderes, aquellos personajes a quien se dedican a la obra de Dios, a predicar, a visitar, a ministrar todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Y estos son los sacerdotes. Pero usted y yo hemos sido llamados y tenemos el privilegio muchas veces de ser a la vez reyes y sacerdotes. Porque somos reyes, porque proveemos para el sostenimiento de la iglesia, porque traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y con eso estamos ayudando al sostenimiento de la obra de Dios. Pero si usted y yo predicamos, también estamos siendo la palabra de ser sacerdotes, y entonces nos podemos convertir en reyes y sacerdotes a la vez. Usted puede ser solamente rey y estar fiel al servicio de llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia, y con esto sostener el reino de Dios en esta tierra. O usted también puede ser solamente sacerdote. Pero yo te invito a que tú pienses por un momento, ¿no será mejor ser rey y sacerdote? Porque usted y yo podemos ser reyes y sacerdotes. No solo ser fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con las finanzas y sostener la obra de Dios, sino que también podemos ser sacerdotes porque ministramos la palabra de Dios. Porque nos encargamos de visitar, nos encargamos de predicar, nos encargamos de hacer la obra de Dios, de mostrarle al mundo lo grande y poderoso que eres Dios. Por eso usted y yo podemos ser reyes y Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Baena. Vamos a continuar con esta gran enseñanza de fidelidad y mayordomía. Es muy importante lo que acaba de decir nuestro hermano Nelson acerca de lo de ser buenos administradores de nuestras finanzas, siendo buenos sacerdotes. Vamos a mirar otro tema que es la fidelidad. Vamos a mirar qué es fidelidad. Entonces, fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos
vinculado en la lealtad y la atención al deber. Entonces, viendo esta introducción de lo que es la fidelidad, que es un compromiso y es también un acto de lealtad frente a nuestros deberes, ideas que tengamos, y en este caso sería en la parte financiera. Vamos a mirar algunas de las características de una persona fiel a la luz de la palabra y cómo se debe llevar a cabo nuestro orden financiero. Entonces vamos a hablar del primer punto que trata acerca de la prioridad. Entonces vamos a mirar en Éxodo capítulo 13, versículo del 1 al 2, y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como los animales, mío es. Y también vamos a ver en el mismo capítulo, en el versículo 12 al 13, que dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Dados estos capítulos, estos versículos de los que estamos hablando, habla algo muy claro y es acerca de las prioridades, y en este caso sería la prioridad que cada uno de nosotros tiene con Cristo Jesús. Sabemos que Jesús fue ese cordero que fue a la cruz del Calvario para morir a causa de nosotros, para nosotros ser redimidos. Porque Jesús nació puro, nació santo. Nosotros, debido al pecado de Adán y Eva, nacimos con pecado. Entonces nosotros no somos puros. Pero al Cristo morir en esa cruz, que Él nació puro, por Él fuimos nosotros redimidos. Entonces, viendo este orden de ideas, vamos a mirar en Éxodo capítulo 23, versículo 19. Y este nos dice que las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. Entonces mire que acá el Señor nos habla y nos dice que debemos de traer nuestros primeros frutos al Señor. En este caso podemos hablar un ejemplo de un salario. Si nosotros mantenemos un orden financiero, como así, tenemos que mantener también un orden en otras áreas de nuestras vidas, que sería nuestra adoración, nuestra familia y nuestras finanzas. ¿Y cómo se pueden organizar esas finanzas? Saliendo de deudas, ahorrando, llevando un control de comprando lo que realmente se necesita o lo que realmente se requiere, para así no comprar cosas innecesarias ni gastar en cosas innecesarias. Si llevamos nosotros ese control, de esa manera vamos a poder dar tranquilamente nuestras primicias, que serían nuestros primeros frutos, lo primero que se recibe. También vamos a mirar que en Génesis, en el capítulo 4, el versículo 3 al 5, cuando habla acerca de la ofrenda de Caín y Abel, que Dios miró la ofrenda de Abel con agrado, pero la de Caín no. Pero ¿por qué Dios no la vio con agrado? Porque ahí está un debate, y dice muy clarito que Abel llevó de sus primeros frutos, o sea, Abel llevó de sus primeros corderos, o sea, llevó el más hermoso, el más gordito, el primogénito de esos corderos, o sea, era el primero que él entregó al Señor. En cambio, ¿qué pasó con Caín? Que Caín entregó fue con el tiempo, o sea, como para mirar que le alcanzaba para poderle dar eso al Señor. Es por eso que la ofrenda de Caín no fue vista con agrado. También vamos a mirar en Levítico, en el capítulo 27, versículo 30, que allí nos habla y nos dice que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, esos primeros frutos que nosotros recibimos son dedicados a nuestro Señor Dios, porque Él es nuestra prioridad, y debe ser nuestra prioridad tanto en nuestras otras áreas de nuestras vidas como también en nuestra área financiera. Entonces, el diezmar o dar unas primicias también, porque también vamos a estar hablando del diezmo, es poner a Dios primero. Entonces esa es nuestra prioridad, que Dios esté primero
en todo. Vamos a mirar nuestro segundo punto de características de una persona fiel, que dice que Dios le da más. ¿Y por qué el Señor le da más? Vamos a mirar a través de la luz de la palabra también por qué Dios le da más. Dice en Lucas, en el capítulo 9, del versículo 12 al 16, allí habla cuando se multiplicaron esos 2 peces y esos 5 panes para más de 5,000 hombres que estaban allí reunidos mientras nuestro Señor Jesús daba su palabra y daba a conocer el Evangelio. ¿Qué pasó en ese momento? Que los discípulos tomaron esos 5 panes y esos 2 peces y los dieron al Señor. Se los colocaron ¿a quién? A Jesús, para que Jesús ¿qué? Los bendijera y orara por ellos. Pero el milagro no pasó en ese instante, y eso es algo muy interesante. El milagro sucedió, la multiplicación sucedió en las manos de sus discípulos, cuando Jesús les dijo que fueran a repartirlos. En ese instante todo fue multiplicado. ¿Pero por qué? Hay una razón de por qué esas cosas fueron multiplicadas, porque fueron dadas primero ¿a quién? A Jesús. Primero se le dieron a Dios, representaron a Dios, como hablábamos en nuestras prioridades, cuando Dios decía que los primeros frutos eran para Él, que si nosotros queremos unas finanzas bendecidas, debemos de hacerlos de la mejor manera y a la luz de la palabra, presentándolas primeramente al Señor. También vemos en Mateo, en el capítulo 25, del versículo 14 en adelante, que habla acerca de los talentos, que el Señor dio 5 talentos a una persona, 2 talentos a otra persona y 1 talento a una sola persona. ¿Qué pasó con la persona que recibió los 5 talentos? Los puso a producir y consiguió otros 5 talentos más, o sea que en total tenía 10. ¿Qué sucedió con el que tenía 2 talentos? También puso a producir esos 2 talentos y consiguió 4 talentos. ¿Qué pasó con el que tuvo 1 solo talento? Sintió temor, no quiso hacer la tarea, sino que decidió ocultarlo, y cuando llegó el Señor a dar cuentas de lo que habían hecho cada uno de ellos con sus talentos, ¿qué pasó? Que el Señor se maravilló al ver que el de 5 talentos había conseguido 10 talentos, el de los 2 talentos había conseguido 4 talentos. Pero ¿qué le digo al que solamente tenía 1 solo talento? Le digo que era un siervo inútil, porque no había mandado a producirlo. El Señor da unos talentos, da unas capacidades para que cada uno de nosotros las pueda ejercer y tener un ingreso. De ese ingreso, lo primero es para el Señor. Entonces, todas esas cosas le pertenecen a Dios, todo lo que nosotros tenemos le pertenecen al Señor, lo mismo que el diezmo. Y cabe recordar también que el diezmo es la 10ª parte de nuestros ingresos. Es una 10ª parte y nosotros estaríamos viviendo con el 90%. Pero ¿qué sucede cuando nosotros bendecimos y damos esa primera parte, esa 10ª parte se la damos a nuestro Señor Jesús? ¿Qué va a pasar? Que va a pasar lo mismo que pasó con la multiplicación. Por eso habla de esa característica de que Dios da más, porque Dios va a multiplicar, el Señor va a bendecir, porque es el momento en que recibimos eso, se ha apartado para nuestro Señor. También vamos a ver algo acerca de las ofrendas, porque también habla bíblicamente acerca de las ofrendas, y eso lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, del capítulo 16 al 1, cuando Pablo le decía a ellos que dieran sus ofrendas conforme ¿a qué? A sus ingresos, conforme a lo que ellos habían prosperado. Y sabemos que no todos prosperamos de la misma manera, ¿cierto? Entonces si uno tiene ciertas cantidades, de esas ciertas cantidades que se reciben, se da esa ofrenda, y la ofrenda es el dar. La ofrenda es el dar, el diezmo es el devolver. La ofrenda es el dar, o sea, damos esa ofrenda, pero ¿cómo damos esa ofrenda? La damos como con obligación, como con pesar. Eso no se debe dar de esa manera, porque si recordamos nuestra primera característica, que es de la prioridad, si nosotros tenemos como prioridad a nuestro Señor Jesús en todo, que Él tiene que ser el primero en todo, de esa misma manera el Señor va a dar más, y nosotros vamos a tener claro que todo lo que nosotros recibimos no es de nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de tener claro, que muchas veces nosotros decimos, es que es mi salario, es lo que yo gano, es lo que yo sudo, ¿cierto?
pero sabemos que eso lo tenemos gracias a ¿quién? A nuestro Señor Jesús, que nos ha dado las capacidades, las habilidades para poder hacerlo. También vamos a hablar de la tercera parte, vamos a hablar de una tercera parte, un tercer punto, pero recordemos nuevamente, prioridad, Dios da más, y nuestro tercer punto sería un corazón para Dios. Y vamos a mirar qué quiere decir eso de un corazón para Dios, porque es importante tener un corazón para Dios. Dice en Malaquías capítulo 3, del versículo 6 al 12. Ahí el Señor nos hablaba y nos exhortaba, ¿cierto? Exhortaba al pueblo porque Él estaba diciendo que le estaban robando ¿en qué? En sus diezmos y en sus ofrendas. Pero ¿qué decía el Señor también allí? Que si queríamos le podíamos probar. O sea, el Señor estaba diciendo, si ustedes no creen que yo los voy a bendecir, si ustedes no creen que yo no los voy a multiplicar con una décima parte, que ustedes me consagren a mí, háganlo, pruébenme. O sea, el Señor decía, prueben y van a ver que realmente van a tener esa bendición. Y yo les hago una pregunta a ustedes, si ustedes realmente o cada uno de nosotros quisiera mantener sus finanzas bendecidas, podemos dar ese 10% para mantener esas finanzas bendecidas. Entonces Dios dice aquí, en el versículo 6 de Malaquías, y dice, porque yo Jehová no cambio, o sea, nuestro Dios no va a cambiar. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová a los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué habemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, dice el Señor, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dice en el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, Dios de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y eso es un versículo que muchos de nosotros hemos escuchado. ¿Y por qué es importante repetirlo? Para ver que realmente el Señor está diciendo, pruébenme. O sea, es el único versículo de la Biblia que Dios dice, pruébenme. O sea, nosotros podemos decir, Señor, te voy a entregar esta décima parte, ¿cierto? Pero mucho cuidado con tu corazón. Esta décima parte te la voy a entregar, Señor, y te voy a probar si realmente sí me vas a bendecir. Uno lo puede hacer así, de esa manera. Pero ¿por qué te digo que mucho cuidado con tu corazón? Porque dice en Mateo 6:21 que donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor siempre ha buscado nuestros corazones. El Señor siempre se ha querido redimir nuestro corazón. Imagina eso tan interesante, el corazón sigue donde está el tesoro. ¿Cómo así? Si yo tengo mi tesoro en las finanzas, allí está mi corazón. Entonces el Señor necesita tocar eso para poder que Dios obtener nuestro corazón. Porque muchas veces ponemos nuestro corazón en las riquezas o en personas o en objetos, en muchas cosas que sin darnos cuenta nuestro corazón tiene en primer lugar eso. Pero ¿qué es? Por eso lo que hablábamos en el primer punto, de las prioridades, de tener a Dios siempre de primero en todo. Y cuando hacemos eso, Dios da más. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta de la tercera característica, que es un corazón para Dios. De saber que donde está vuestro tesoro, allí también va a estar vuestro corazón. Y si sabemos que nuestro corazón, nuestro tesoro va a estar en Dios, vamos a saber que en ese momento vamos a sacar esa décima parte con alegría, con gozo, y no sintiéndonos como ay, no, es que lo estoy dando, pero siento que me va a faltar. Tú vas a saber y vas a estar seguro de que eso no te va a faltar, sino que te van a multiplicar y vas a ver las grandes bendiciones que el Señor va a traer a través de ese orden financiero que cada uno de nosotros debe de manejar. Ahora, hermanos, vamos a ver nuestra cuarta característica, que habla acerca de la obediencia. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28 del versículo 1 en adelante. Y dice:
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios se exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si escuchamos claramente la voz de nuestro Señor y cumplimos sus mandamientos, vamos a recibir esas bendiciones que el versículo 3 en adelante habla, que seremos benditos en los campos, en las ciudades, en los frutos de nuestra tierra, en los ganados y en muchas infinidades de cosas más que menciona, si escuchamos atentamente su voz y somos obedientes. Porque de nada nos sirve ser buenos diezmadores, llevar primicias, dar ofrendas, si en nuestra vida no están organizadas las demás áreas y no somos obedientes en las demás áreas. Porque en el versículo 15 del mismo capítulo en adelante dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuáles maldiciones? Seremos malditos en el campo, seremos malditos en la ciudad, los frutos, nuestros ganados, todo lo que ejerzamos de ahí en adelante, si no cumplimos ¿qué? Sus mandamientos. No es solamente ser fiel en la parte financiera y estar bien en eso, sino también en las demás áreas. Por eso es muy importante tener al Señor Dios como prioridad, primero en todo, para poder ver esas bendiciones tan hermosas, para poder tener un corazón para Él y ser obedientes, escuchando su voz y llevando esos mandamientos. Para terminar con esto, quiero contarles acerca de un testimonio personal, que hubo un momento en el que yo laboraba para una empresa en el que la empresa estaba mal financieramente, así que no recibíamos pagos completos, eran pagos con porcentajes. Y yo estaba estudiando y necesitaba pagar mi estudio y también tenía obligaciones en mi hogar. Gracias a Dios y a su misericordia, pude ver su mano en ese momento, porque aún con esos porcentajes que la empresa nos daba, yo pude cumplir con las obligaciones en mi casa y también pude cumplir con el pago de mi estudio. Y eso es algo que comento porque es algo muy importante, algo muy impactante que el Señor hizo, porque muchos me preguntaban que yo cómo hacía para laborar de esa manera y pagar un estudio. Y podemos ver que si le somos fiel a Dios en lo poco, Él en lo mucho nos pondrá. Y podemos ver que si somos fiel dando esas ofrendas, esos diezmos, también podemos ver que en medio de esas situaciones de nuestras vidas el Señor nos va a bendecir de gran manera. Y ya con esto, hermanos, concluyo. Muchas gracias por este tiempo tan bonito. El Señor les bendiga y nuevamente continuará con ustedes nuestro hermano Nelson, que también tendrá algo muy importante que decir acerca de eso. Bendiciones. Mis queridos hermanos, después de escuchar a la hermana Laura en este tiempo precioso acerca de la fidelidad y de la obediencia a la palabra de Dios, quiero terminar este tiempo precioso hablando de la honra a Dios, de eso más importante que es la obediencia, que es la fidelidad, la honra, porque yo puedo ser fiel, puedo ser obediente, pero sin estar honrando. Y quiero leer en 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30 y dice la palabra del Señor de esta manera: por tanto Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. El Señor había hecho una promesa a su pueblo. Había hecho una promesa importante a su pueblo, y era de que les iba a bendecir y que siempre iba a haber alguien allí pendiente de la obra del Señor. Pero cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo se aleja de Dios, entonces el Señor se dice: no. El Señor se arrepintió de lo que había dicho y dice: nunca toda cosa yo haga. Yo más bien voy a honrar a los que me honran
Y es eso lo que usted y yo necesitamos de Dios. Más que obedecer la palabra de Dios, más que ser fieles a la palabra de Dios, lo que usted y yo necesitamos es honrar a Dios. ¿Y por qué necesitamos honrar a Dios? Porque Dios honra a los que le honran. Escuchamos a la hermana Laura acerca de hablar sobre la fidelidad a Dios, sobre la mayordomía, sobre la obediencia a su palabra. Pero yo quiero compartirles algo muy importante y lo que dice en 1 Samuel 2:30 acerca de la honra a Dios. Yo puedo ser fiel a Dios sin honrar a Dios. Yo puedo ser obediente a la palabra de Dios sin honrar a Dios. Y esto es muy importante, ser obediente, ser fiel a la palabra de Dios es muy importante. Pero lo más importante es honrar a Dios. La palabra dice que honremos a Dios con todo, con todo. Usted y yo debemos de honrar a Dios en todo lo que hacemos, con nuestra vida, con nuestra forma de ser. Debemos honrar a Dios en todo lo que hacemos. A veces que pensamos que honrar a Dios es ser obediente, o cuando hablamos de fidelidad estamos solo hablando de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, pero nos olvida que usted y yo debemos de honrar a Dios o ser fieles a Dios en todo. Cuando hablo de todo, es todo. Usted y yo tenemos que honrar a Dios en todas nuestras áreas. En todas las áreas de nuestra vida debemos honrar a Dios. Pero en esta ocasión queremos hablar acerca de los diezmos, las ofrendas, de las primicias, con todo lo que tiene que ver con la fidelidad y la mayordomía a Dios. ¿Cómo puedo yo honrar a Dios? Para yo honrar a Dios debo darle el primer lugar. Y cuando hablo del primer lugar estoy hablando del primer lugar en todo. En todo, en todo. Yo debo ser fiel a Dios, darle el primer lugar en todo. A veces nos pasamos todo el día trabajando y se nos olvida darle el primer lugar a Dios. A veces somos fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, pero nuestra vida no es una vida recta delante de Dios. Y si yo le doy el primer lugar a Dios, es porque para mí lo más importante es Dios. Y cuando todo para mí es más importante, cuando para mí lo más importante es Dios, yo siempre voy a honrar a Dios. Siempre le voy a dar el primer lugar. Y eso tiene que ver con mi tiempo, tiene que ver con mis finanzas, tiene que ver con mi forma de vivir. Darle el primer lugar a Dios es usted dedicarle a Dios el mejor tiempo de su vida. Darle el primer lugar a Dios es usted poder vivir una vida diferente, una vida preciosa delante de Dios. Quiero hablarles acerca de lo que aprendí o he aprendido acerca de la honra a Dios. Yo soy comerciante. Tengo un negocio aquí en Ortega, Tolima. Además soy ganadero. Y muchas veces quiero compartir este tiempo con un testimonio de mi forma. Yo diezmaba a Dios, pero lo diezmaba de la manera que yo pensaba que estaba bien diezmar a Dios. Hasta que un día aprendí qué era realmente diezmar. En Génesis 28:22 está hablando allí de Jacob. A Jacob nadie le había hablado de diezmos. Pero él dice que él se acostó y tuvo un sueño y cuando se levantó dijo: de todo lo que me dieres, apartaré el diezmo para ti. Hizo una promesa, hizo un pacto con Dios. Una vez tenía un trabajador y entonces le pagué al trabajador esa semana, le pagué 80,000 pesos. Este trabajador estaba pasando momentos difíciles, estaba tambaleando en servirle a Dios y por momentos se dejaba ganar de... Y entonces, pasado un rato después de pagarle, llegó y me dijo: no, don Nelson, estoy muy triste. Y yo: ¿qué pasó? Dijo: me gasté 8,000 pesos que no eran míos. Le dije yo: pero eso no es nada, 8,000 pesos, entre 8 días lo recupera. Dijo: no, don Nelson, el diezmo, esos 8,000 eran mi diezmo y yo me los gasté. Yo le dije: pues entre 8 días lo recupera. Me dijo: no,
porque no le di el primer lugar a Dios. Me gasté 8,000 pesos que no, yo los puedo reponer dentro de 8 días, pero no es lo que Dios espera de mí. Y ese día yo aprendí acerca de ser obediente a la palabra de Dios y aprender a diezmar. Hasta ese día yo daba diezmos, pero no diezmaba. ¿Cómo así? Yo daba diezmos porque yo daba lo que creía que estaba bien. Si una semana vivía bien, yo decía, esta semana voy a llevar tanto de diezmos a la iglesia. Y no era poco, pero no era el diezmo. Y ese día yo aprendí a diezmar. Y pasaron tiempos y a veces uno no le da el primer lugar a Dios, y cuando no le da el primer lugar a Dios, simplemente no lo está honrando. Como les contaba, yo todos los días anotaba cuánto eran mis diezmos, y el día que iba a salir para la iglesia, entonces simplemente tomaba mis diezmos para irme para la iglesia. Cuando iba saliendo, el diablo hablaba y decía, pero no has pagado el arrendo. Recuerda que mañana debe consignarle a fulano de tal, y lo que tiene no le alcanza. ¿Y sabe qué pasaba, mi hermano? Muchas veces me devolví a dejar el diezmo en la casa, porque no tenía como, si llevaba el diezmo, cómo le pagaba al otro día a aquel personaje a quien le debía. Y vivía a veces endeudado con mi diezmo, que les contaba cuando aquel muchacho me decía. Entonces yo decía, no, pues el diezmo lo pago el otro mes. Y no es darle el primer lugar a Dios cuando yo hago eso. Si yo quiero honrar a Dios, debe ser lo mejor. Debo darle el primer lugar, pero también debo darle lo mejor. Y entonces, al transcurso del tiempo, un día aprendí, y es lo que quiero compartirles a ustedes, mi hermano. No es porque yo sea mejor que cualquiera, no. Es porque lo aprendí y quiero compartirlo. A veces la mejor enseñanza que nos pueden dar a nosotros es un testimonio. Y pasó mucho tiempo. Yo seguía apartando el diezmo, y a veces lo llevaba, a veces no lo llevaba. A veces miraba y estaba endeudado con Dios. Porque a veces nosotros tomamos el dinero de nuestro trabajo y empezamos a pagarle a todos a los que le debemos, y dejamos de último a Dios el diezmo, y lo más seguro es que no nos va a alcanzar. Hasta que un día yo aprendí y me di cuenta de que si Dios estaba en el primer lugar, no tenía que decirlo solamente, sino que tenía que actuar. Y entonces decidí un día poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué hice? Entonces llegó el día que empecé a colocar a Dios en el primer lugar, y todos los días, después de contar y mirar qué había vendido, cuánto eran mis ganancias, entonces empecé a poner aparte lo de Dios. Y no solo aparte, sino los billetes más nuevos, los menos arrugados, y los coloco aparte. Porque cuando hago esto, le estoy dando a Dios el primer lugar. No solo estoy pagando el diezmo, sino que estoy colocando a Dios en el primer lugar. Y entonces cada 8 días que voy a la iglesia, bueno, antes cuando íbamos a la iglesia, entonces yo iba y sacaba de donde tenía guardado lo del diezmo, y lo echaba en un sobre y lo llevaba. Nunca más volví a tener el problema de quedarme con los diezmos o quedar debiendo en los diezmos, porque llegó el momento que me di cuenta que lo más importante era Dios, y que al primero que debía de pagarle era a Dios. Cuando hice eso, ¿qué hice? Honré a Dios, y entonces Dios empezó a honrarme a mí. Y pasaban momentos que le decía, no tenía cómo pagar los diezmos porque tenía que pagarle a otras personas, y entonces la economía estaba mal. Pero cuando empecé a honrar a Dios, Dios empezó a mostrarme y a darme bendiciones sobreabundantes. Porque cuando yo honro a Dios, Dios se encarga de honrarme a mí. Quiero hablarles algo un poquito acerca de la ofrenda. El diezmo es una obligación que usted y yo tenemos con Dios.
pero la ofrenda es lo que marca mi gratitud hacia Dios. A veces muchos de nosotros somos fieles en nuestro diezmo, pero somos muy malos al ofrendar. Y si somos malos al ofrendar, ¿sabe qué está sucediendo? Que no estamos mostrando ninguna gratitud hacia Dios. Y ahí hay un problema. Porque ¿cómo mostrar yo mi gratitud a Dios si en mis ofrendas no soy? Usted dice, cada vez que vengo al culto traigo mis diezmos, y como traigo diezmos, pues no traigo ofrendas. Ahí hay un problema. Debo de traer los diezmos y las ofrendas. Las primicias es algo tremendo. Es algo tremendo. Hoy en día casi no se pagan las primicias. Pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios es el que más fiel es en las primicias. Porque ellos saben que cuando le pagan a Dios las primicias, cuando traen las primicias al templo, es todo lo otro, su trabajo, toda la cosecha va a ser una bendición enorme. Así que yo les invito, mis hermanos, a que ustedes puedan colocar a Dios en el primer lugar y que le podamos dar a Dios lo más importante, lo mejor, para que Dios sea bendiciéndonos, sea levantándonos de una manera especial y sobrenatural. Entonces, es muy bueno ser obedientes a la palabra de Dios. Es muy bueno ser fieles a la palabra de Dios. Pero lo más importante es honrar a Dios. Porque cuando tú y yo honramos a Dios, entonces Dios se encarga de honrarnos a nosotros. Y eso es lo que usted y yo queremos hacer. Todo lo que hagamos para Dios, hagámoslo de lo mejor. Porque Dios honra a los que le honran. Amén.